Hola, buenos días. Estamos en la localidad vallesoletana de Tordehumos, aquí en lo que es el castillo que data del siglo XII. Aquí, como vemos, hay un dominio de toda la situación de alrededor, todo lo que vemos. Ahí más abajo está el río Sequillo, que era una de las fuentes importantes de agua, más en la época que estamos hablando de la cultura del hierro, en el que aquí había probablemente un oppidum o unas casas aisladas que dependían de algún oppidum principal, y luego uno de los elementos importantes que se ha descubierto aquí en la zona del castillo es restos de mucha cerámica con restos también de hornos, de partes vidriadas y elementos que lógicamente te llevan a un horno. Normalmente un horno de tiro, que sería ya un horno de los más modernos en ese aspecto. En este caso tenemos aquí habría, en la zona del castillo habría algún árbol, porque el castillo estamos hablando que es del siglo XII, como vemos en la zona del castillo. Ahora lo veremos mejor el castillo. Y normalmente el combustible que se necesita para los hornos se obtendrían desde estos montes Torozos que vemos ahí, estos montes cercanos, y donde se obtendría el combustible. Aquí tenemos una panorámica mejor del castillo, que esto ya es posterior, lógicamente, esto es medieval, pero aquí la importancia que tiene, y lo vamos a ver ahora, es en la parte sur de lo que es el restos de la muralla, en el que hablan los arqueológicos de una gran potencia arqueológica en este lugar. Desde luego las vistas son preciosas y bueno, es un lugar eminentemente defensivo. Aquí se oteaba todo lo que es el horizonte, con el río Sequillo al fondo. En este caso tenemos la localidad de Tordehumos, que data del siglo XI. Pero lo que realmente vamos a analizar aquí es las referencias que tiene con la cultura vacea y con la cultura también que se desarrolló aquí, con la del Soto, que se desarrolló un poco aquí en la zona del Duero y que llegó hasta Salamanca, en la fundación de Salamanca con el Cerro de San Vicente. Aquí donde estamos pisando, que luego lo veremos, pues se encontraron cerámicas. La cerámica es típica vacea, ¿vale? Con la decoración naranja, con las cabezas de pato, pero bueno, lo veremos posteriormente. En esta zona que veis de la zona sur de la muralla, normalmente aquí se ha hablado que hay una potencia arqueológica bastante importante y que cada capa de la que podemos, de la que haya, es prácticamente, puede ser un libro de historia. Realmente todo esto se removió para hacer lo que es los cimientos del castillo, pero aquí realmente antes de que se construyera este castillo, 1000 años antes, había gente que estaba viviendo en esta zona. En este caso, pues aquí se ha encontrado pasta, como hemos dicho, cerámica anaranjada en torno al siglo IV, siglo III antes de Cristo, y son fragmentos normalmente de la vida cotidiana. Todo esto que vemos aquí alrededor del castillo está calibrado, ya os digo, por los arqueólogos, con una potencia arqueológica bastante importante. Lo que pasa, claro, lógicamente está de encima el castillo del siglo XII y aquí una intervención es complicada. Bueno, como se ve, hemos bajado del cerro, que está ahí a lo alto, donde está el castillo, y estamos aquí en lo que es la zona del Tejar Viejo, donde aquí sí que se demostró, y de hecho se estuvo excavando en esta zona, el palomar, aquí justo donde está el palomar derruido, pues donde se demostró y se extrajeron de hecho cerámica vacea, pues con las características que ya hemos comentado anteriormente. Por tanto, hace 2000 años, pues aquí había ya cerámica alfar, un horno que funcionaba. A simple vista ahora mismo es un campo. Según me han comentado vecinas que pasaban por aquí, pues sí que estuvo acordonado en su tiempo cuando se extrajeron las diferentes piezas, pero ahora bueno, está así tal cual lo veis.
Entonces el suelo este pues estaba lleno de fragmentos de cerámica que vamos a ver luego al final. Son cerámicas que de calidad, producciones muy finas, con pintura bien hechas, e incluso se encontraron descartes de vasijas, es decir, una vasija que estaba deformada, que se quemó y se desechó. Entonces realmente, bueno, son estos descartes que hacían, pues al final son realmente tesoros de información para los arqueólogos. Este es el que llaman el Pago de San Blas, y conforme a los arqueólogos lo que hemos comentado, que era un taller que abastecía normalmente de vasijas pues a toda esta zona. Se han encontrado restos procedentes de aquí en otros lugares de aquí, de la comarca que se denomina Montes Torozos, aquí en la zona de Tordehumos donde estamos. Bueno, para hacer la cerámica lógicamente necesitamos varios elementos. El combustible que hemos visto, que normalmente se cogía de la zona posterior al castillo, aunque había árboles en la zona superior, pero bueno, normalmente funcionaba más como ópido. Justo detrás, como vemos, en los montes Torozos, ahí la zona arbolada, pues era la base de combustible pues para el horno. Luego posteriormente necesitamos otra cosa importante. Aquí tenemos una muestra que digamos son canales que salen del río Sequillo, que era el que funcionaba. Normalmente era un río, aunque tenga el nombre hace 2000 años, era un río muy importante. Luego pues ha ido bajando por el tema de las extracciones ilegales y en fin. El río Sequillo, que está ahí justo ahí a la izquierda, estaría cerca de donde se ubica el tejar alfar viejo que hemos comentado, el horno. Entonces la posición del alfar era estratégica. La tenemos aquí junto al río, agua suficiente, encima con una serie de canales como vemos ahí, y arriba estaba lo que es el poblado para protegerse, para vivir protegidos, y luego posteriormente las diferentes vías de comunicación que había alrededor de núcleos más importantes que había aquí en la zona vacía, como se ha mencionado. Y aquí otro de los elementos importantes para la cerámica. En este caso estamos en la tierra de Campos, en la zona estratégica de Valladolid, y es arcilla miocénica de hace millones de años. Normalmente los geólogos indican que es una de las zonas, la llanura más arcillosa y más extensa de la península ibérica, o sea, con lo que tenían aquí la materia prima justo aquí al lado de lo que es la zona donde se situaba el horno, que es ahí. Entonces lo sitúa más o menos en los alrededores de este palomar de Roído. Como hemos dicho, localizamos aquí el tejar alfar viejo, pero ya hemos hablado del agua, uno de los elementos importantes para la alfarería, para hacer la cerámica. Otro de los elementos, la arcilla, que hemos visto. Y necesitamos temperaturas en torno a 800 grados más o menos, pues, para cocer la cerámica. Entonces vemos ahí, como hemos comentado anteriormente, que los Montes Torozos eran los lugares donde se proveía la madera pues para tener el combustible necesario pues para alcanzar esas temperaturas tan altas. Normalmente los alfares se han situado cerca de los ríos. En este caso hablamos de la zona vacía de los ríos Pisuerga, del Duero, y en este caso, bueno, hablamos del río Sequillo, que es un afluente de Pisuerga. Este tipo de hornos, como el que se situaba aquí, pues era normalmente de dos plantas. La planta inferior donde se colocaba el combustible, y la planta superior pues para lo que es la cerámica. El calor subía y cocía la cerámica, y los alfareros regulaban la temperatura normalmente pues con una serie de agujeros que había, pues tapándolos con unos tapones que hacían de barro. Esos tapones se llaman pellas y bueno, tienen las formas de las manos de los alfareros, o sea que trae también una información valiosa y relevante. Por tanto, los arqueólogos tienen de la zona esta de Tordehumos, tienen dos teorías. Normalmente que pudo ser un poblado de corta duración realmente,
de los primeros baceos, que luego fue absorbido por entidades de mayor tamaño, mayor importancia, como podría ser las que había en Medina de Río Seco o en Tiedra, por ejemplo. El Alfar se mantuvo normalmente como, diríamos, como una especie de barrio industrial dependiente del oppidum que hemos visto ahí en la zona del castillo, una especie de polígono, como hemos dicho, pero normalmente ello nos indica que ya hubo especialización de comercio realmente, y bueno, nos habla de una actividad relevante como es la alfarería en este caso. Lo que está claro es que Tordehumos no solo es el castillo medieval y sus iglesias que tiene varias iglesias, o incluso fundamentalmente, bueno, un patrimonio rico para ser una entidad pequeña, un pueblo pequeño, sino también es una historia de alfarería, como hemos visto, que con el barro, el agua y el fuego de la leña que venía de los montes Torozos cercanos, pues se conformó lo que es este tejar viejo, que es tan relevante y de donde se ha sacado tanta cerámica, que vamos a ver luego posteriormente, que está normalmente en otros lugares, está en sitios más recogidos como museos arqueológicos de Valladolid. Además, por lo que han dicho los arqueólogos, hay mucha historia enterrada, sobre todo en los baceos, mucha potencia arqueológica que está pendiente de desenterrar, que se necesita lógicamente personal especializado, se necesita sobre todo fondos, muy importante, para extraer toda la potencia que tiene Tordehumos en lo que se refiere a la historia bacea. Aquí está el río Sequillo, el río que aportaba el agua pues, para lo que es el Alfar Tejar Viejo que hemos visto, y si lo ubicamos vamos a hacer un pequeño zoom y a ver si lo vemos. Esta casa, ahí lo tenemos, justo ahí lo tenemos, ahí donde está ubicado más o menos, ahí en la zona del Pajar, en los entornos del Pajar, del palomar este derruido. El agua que era tan importante pues se cogía de aquí, de lo que es el río Sequillo, que ahora bueno, es un río realmente con mucho estiaje, en verano prácticamente no corre, pero bueno, hace 2000 años era muy importante. En este caso vemos la noticia en el norte de Castilla en el año 2020 de la búsqueda del alfar del siglo V a.C. en Tordehumos, y en este caso vemos ahí pues un elemento de prospección, el dron. Y esta otra noticia del Día de Valladolid del año 2021 de julio, en el que un grupo de arqueólogos vinculados al yacimiento de Pintia pues lanzan una campaña de micromecenazgo para buscar la estructura de alfar en Tordehumos. Por último, en esta imagen podemos ver los restos de cerámica encontradas en torno al alfar Tejar Viejo en Tordehumos, y en lo que es en los alrededores también, que estuvimos esta mañana, del castillo que se analizó.